Bien, saludos queridos estudiantes. En esta clase corresponde ver las permutaciones y las combinaciones. Veamos en primer lugar qué son las permutaciones. Las permutaciones son los distintos grupos que se pueden formar con los elementos de un conjunto. Principal característica en las permutaciones es que sí interesa el orden en el que se ubican los elementos. La fórmula para desarrollar las permutaciones es la siguiente. De n permuto r va a ser igual a n factorial dividido entre la diferencia de n menos r factorial, donde n es el total de elementos y r es el número de elementos que se van a permutar. ¿Para qué se utilizan las combinaciones y permutaciones? Para resolver casos de la vida cotidiana, cuando se quieren formar diferentes grupos, cuando se quieren formar diferentes elementos, como la forma, lo que les mencionaba en la clase anterior, de cuántas maneras diferentes se puede elegir una directiva, de cuántas maneras diferentes se puede formar cierta cantidad de personas en algún lugar, de cuántas formas diferentes se puede combinar una ropa, de cuántas formas diferentes puedo permutar o combinar diferentes alimentos, por decir algo. Entonces, aquí tenemos la fórmula de las permutaciones, que hay que aprendérselas de memoria, que es bien importante. De n permuto n va a ser igual a n factorial dividido entre n menos n factorial. N es el total de elementos y r es el número de elementos que se van a permutar. Y aquí hay una nota bien importante. ¿Cuándo voy a utilizar permutaciones? Cuando sí interesa el orden en el que se van a agrupar o en el que se van a formar los elementos. Veamos ejemplos de permutaciones. Bien, tenemos dos ejemplos para desarrollar con permutaciones. El primer ejemplo es sencillo, dice de 5 permuto 3. Bien importante escribir la fórmula. La fórmula de las permutaciones es de n permuto r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. En este caso decíamos que n es el total de elementos y r es el total de elementos que se van a permutar. De n permuto r, ¿cuánto te dicen que vale n? N vale 5. ¿Cuánto vale r? R vale 3. Sustituyendo la fórmula, diríamos que de 5 permuto 3, eso va a ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. De 5 permuto 3 tendríamos 5 factorial sobre 5 menos 3, 2 factorial. Eso lo podemos hacer de una vez en la calculadora. De 5 permuto 3 voy a tener que 5 factorial, o lo hago así manualmente. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, que puedo decir como 2 factorial sobre 2 factorial. Puedo simplificar, el 2 factorial se elimina con 2 factorial, me queda que de 5 permuto 3, 5 por 4, 20, y 20 por 3 es 60. O sea que de 5 permuto 3 me da 60. Eso también lo puedo hacer en la calculadora. Su calculadora tiene la tecla de permutaciones y combinaciones. Eso lo encontramos, me voy a acercar acá con la calculadora. Eso lo encontramos abajo de Shift. Está, mire, de n combino r y de n permuto r. De n combino r está como primera función, pero para poder determinar la segunda función de permutaciones voy a presionar Shift. Por ejemplo, de 5 permuto 3, ¿cómo lo introduzco? De 5, quiero permutaciones, Shift, la tecla NCR. Para activar la función de permutación, presiono Shift antes. De 5 permuto 3, ¿sí? De 5 permuto 3 me da un total de 60, que es el resultado que tenemos acá. Lo podemos hacer directamente con la calculadora, pero vamos a hacer el desarrollo que es bien importante. Ahora veamos un problema. Dice el problema 2, o el ejemplo 2. Una tómbola tiene 10 bolitas numeradas del 0 al 9. Si se extraen sucesivamente 2, la pregunta es, ¿cuántos números distintos se pueden formar? Si yo extraigo, por ejemplo, y saco el 1
y después saco el 2, estoy formando el número 12. Si saco el 3 y después saco el 5, estoy formando el número 35. La pregunta es, ¿cuántos números se pueden formar? Veamos cuánto es n y cuánto es r. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Quién es n y quién es r? Dice que en la tómbola hay números numerados del 0 al 9. En total, ¿cuántas bolitas hay? 10. N vale 10. Quiero formar o extraer 2 bolitas, o sea que n va a valer 2. El total de elementos son 10, pero ¿cuántos voy a extraer? 2. Entonces tendríamos que de n, la fórmula es n permuto r igual a n factorial sobre n menos r factorial. Voy a ahorrarme escribir la fórmula y lo voy a hacer aquí directamente. Tendríamos que de n voy a permutar 2, esto va a ser igual a, perdón, de 10, que es n, voy a permutar 2, eso va a ser igual a 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial. Tendríamos que de 10 permuto 2 va a ser igual a 10 factorial sobre 10 menos 2, 8 factorial. Esto yo lo puedo simplificar, observe. De 10 permuto 2 tendríamos 10 factorial, si lo desarrollo tendríamos 10 por 9, por 8, por 7, por 6, entonces yo puedo parar aquí y decir que hasta aquí es 8 factorial, porque el desarrollo de 8 factorial va a ser 7, 6, 5, 4 hasta llegar al 1. Entre 8 factorial y ahí puedo simplificar, miren. Simplifico 8 factorial entre 8 factorial, se elimina, por lo tanto de 10 permuto 2, voy a tener 10 por 9, 90. Es decir, que se pueden formar 90 números diferentes. Ahí tenemos 2 ejemplos de permutaciones. Veamos unos ejemplos más de permutaciones. Bien, el ejemplo 3 lo he sacado de la página, es el ejemplo 30 de la página 240 de su libro de texto, para que puedan compararlo. Se me ubica, por favor, en la página 240, el ejemplo 30. Le voy a dar lectura y luego lo voy a desarrollar. Dice el ejemplo 30 de la página 240, Renata quiere cambiar la clave de su candado. Para ello, debe elegir 3 dígitos que no se repitan y que sean impares. Determine el número de opciones que tiene para colocar la clave. Lo primero que voy a hacer es identificar quién es n y quién es r. N es el total de elementos. Si nos dijera que Renata quiere tomar de los dígitos 3 números, yo puedo contar los dígitos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los dígitos son 10, n valdría 10, pero hay una especificación que dice que quiere tomar de los dígitos solo los números impares. Entonces, ¿cuáles son los impares? Acá tenemos como primer impar el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Cuántos impares salen en total? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que n va a valer 5. De los dígitos impares, Renata cuenta con 5 números. La clave que quiere formar, ¿cuántos números debe de contener? Dice que debe de contener 3. Entonces tendríamos de 5 permuto 3. Esto es igual a n factorial, que es 5 factorial, sobre 5 menos 3 factorial. De 5 permuto 3 tendría 5 factorial entre 5 menos 3, 2 factorial. De 5 permuto 3 tendríamos 5 factorial, que es igual a 120. Nos puede hacer una calculadora, 5 factorial, 2 factorial es igual a 2 por 1, 2. O sea que de 5 permuto 3 voy a tener 120 entre 2, 60. Es decir, que Renata cuenta con 60 claves diferentes. ¿Cómo ha formado esas claves? De los números dígitos cuenta con 5 números impares y quiere formar una clave que contenga 3
de esos números dígitos. En total, ella puede formar 60 claves diferentes. Pasemos al ejemplo 4. Bien, el ejemplo 4 lo he escrito en la pizarra. Dice el ejemplo 4. Se desea un código que posea 4 letras consonantes diferentes o 4 dígitos impares distintos. La pregunta es, ¿cuántos códigos se pueden elaborar? Para empezar, cuando diga la palabra o, yo lo voy a tomar como una suma. Si dijera cantidad de letras o cantidad de números, yo voy a tomarlo como suma. Pero si dice cantidad de letras y cantidad de números, yo lo voy a tomar como multiplicación, o es suma y es multiplicación. Veamos quién es N y quién es R. Si usted observa, está mencionando dos cosas diferentes. Está mencionando letras consonantes y está mencionando dígitos impares. O sea, esos son diferentes. Vamos a hacer diferentes permutaciones y esos resultados vamos a tener que sumarlos porque está hablando de dos cosas diferentes. Hablemos primero de las letras consonantes. Sabemos que hay 27 letras del abecedario. 27 letras del abecedario de nuestra lengua española, incluyendo la ñ. Pero de ese abecedario hay 5 que son vocales y el resto son consonantes. Las que no son vocales son consonantes, por ejemplo, la B, la C, la L, la M. Las que no son vocales son consonantes. Si a las 27 consonantes o a las 27 letras del abecedario, perdón, le resto las 5 vocales, le resto las 5 vocales, en total, ¿cuántas letras consonantes tengo? De las 27 letras del abecedario, le quito las 5 vocales, voy a tener ¿cuántas consonantes? 22 consonantes. 22 consonantes. Ahora veamos, de esas 22 consonantes, dice que se desea un código que posea 4 letras consonantes. Es decir, que de las 22 consonantes yo deseo permutar 4. N vale 22 y N vale 4. Pero eso solo es para las consonantes. Hablemos ahora de los dígitos. Usted sabe que los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese código puede llevar dígitos, pero tienen que ser 4 dígitos impares distintos. ¿Cuáles son los impares? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que de esos 5 números impares de los dígitos, de esos 5, yo debo de permutar ¿cuánto? 4 dígitos impares distintos. De los 5 impares que tengo, yo voy a permutar 4. N va a valer 5 y R va a valer 4. Voy a encontrar las permutaciones con las consonantes y a eso le voy a sumar las permutaciones con los dígitos. O sea, lo que me interesa es, de las 22 consonantes voy a permutar 4, más de las 5 números impares dígitos voy a permutar 4. Esto solamente para identificar de dónde saqué los datos. Ahora veamos. Coloquemos lo que necesito permutar. Teníamos que de las 22 consonantes voy a permutar 4. Y a eso le voy a sumar que de los 5 dígitos impares también voy a permutar 4. Desarrollamos las permutaciones y los resultados los sumamos. De 22 permuto 4, esto va a ser igual a 22 factorial sobre 22 menos 4 factorial más de 5 permuto 4, esto va a ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 4 factorial. Tendríamos 22 factorial sobre 22 menos 4. A 22 le quito 4, me da 18.
18 factorial más 5 factorial. Ya no estoy colocando lo de estoy haciendo en este caso 5 permuto 4, sino que el desarrollo. 5 factorial sobre 5 menos 4, 1 factorial. Desarrollo esto lo puede hacer en la calculadora de una vez, 22 factorial entre 18 factorial y le va a dar el resultado. Yo lo voy a desarrollar. 22 factorial lo puedo desarrollar como 22 por 21 por 20 por 19 por 18 dividido entre 18 factorial. Aquí sería 18 factorial porque yo al desarrollar 22 factorial tengo que llegar hasta el 1. Entonces, si yo continúo en el 18, es como que desarrollo el 18 factorial. Elimino el 18 factorial con 18 factorial y me queda 22 por 21 por 20 por 19. Me da un total de 175.560. A eso le voy a sumar 5 factorial entre 1 factorial, me da 5 factorial que es 5 factorial es 60. Solo puede desarrollar en la calculadora, 5 factorial es 60. A esto le sumo 60, en total voy a tener 175.560 más 60, 175.620 códigos distintos. Si yo quiero formar códigos de 4 valores, mezclando las consonantes o los dígitos, voy a tener 175.620 códigos diferentes. Pasemos ahora a hablar de las combinaciones. Bien, hablemos de las combinaciones. ¿Qué son las combinaciones? Las combinaciones son los distintos grupos o arreglos que se pueden formar al escoger secuencialmente n objetos de entre n posibles. La característica principal de las combinaciones es que aquí no importa el orden. Esa es una característica principal. Aquí no importa el orden. No importa el orden. En las permutaciones sí importa el orden, pero en las combinaciones no. Tenemos la fórmula muy parecida a la de las permutaciones. dn combino r, lo puedo expresar como dn combino r. Esto, de esta forma, como una fracción entre paréntesis, significa dn combino r es lo mismo a decir dn combino r. dn combino r va a ser igual a n factorial en r factorial multiplicado, el paréntesis indica multiplicación, multiplicado por n menos n factorial. Hagamos un ejemplo para entender la fórmula. De 6 combino 3, tendríamos de 6 combino 3 va a ser igual a n factorial. Bueno, voy a poner quién es n y quién es r para que lo podamos comprender. N es el total de elementos que es 6, r es la cantidad de combinaciones que voy a formar, que es 3. Entonces tendríamos de 6 combino 3 va a ser igual a n factorial, es decir, 6 factorial, porque n es 6, dividido entre r, que es 3 factorial, multiplicado por n, que es 6, menos 3, que es r factorial. De 6 combino 3 tendría 6 factorial entre 3 factorial por 6 menos 3, 3 factorial. Aquí no puedo decir 3 por 3, 9 factorial, eso no es posible. Tendríamos que de 6 combino 3 nos va a dar 6 factorial, lo puedo desarrollar como 6 por 5 por 4 por 3. Si sigo 3 por 2 por 1 es como que diga 3 factorial sobre 3 factorial multiplicado, porque aquí es por 3 factorial. Aquí se me elimina un 3 factorial y me queda que de 6 combino 3 va a ser igual a 6 por 5. 6 por 5, 30. 30 por 4. 30 por 4 nos va a dar 120. 120 entre 3 factorial. 3 por 2, 6 por 1, 6. Por lo tanto, de 6 combino 3 nos va a dar 120 entre 6, 20. O sea que de 6 combino 3, el resultado es 20. Ese es el desarrollo que usted lo tiene que hacer.
pero lo podemos comprobar en la calculadora. Su calculadora tiene la tecla, como le mencionaba anteriormente, la tecla de las combinaciones de n combino r. Si yo quiero comprobar si eso es correcto, de 6 combino, no voy a presionar shift porque no voy a activar permutación, sino que una vez combinación como primera función. De 6 combino 3, le doy igual y nos da 20. Miren, de 6 combino 3 me da 20, que es el resultado que tenemos acá. Hablemos ahora de problemas con combinaciones. Bien, tenemos el ejemplo 2 de combinaciones, lo he escrito en la pizarra, dice de la siguiente manera: a una reunión de trabajo acuden 12 personas. Si se saludan con apretones de mano entre ellos, la pregunta es, ¿cuántos apretones de mano se producen? A la reunión dice que acuden 12 personas y se apretan la mano. Si yo le doy un apretón de mano a una persona, ¿cuántas personas están saludando? 2. Entonces, en este caso, de las 12 personas, veamos quién es N y quién es R. N sería el total de personas que hay en la reunión, que sería 12. Como se van a dar apretones de mano, ahí se están combinando dos elementos, dos personas. Entonces, N va a valer 2. Según la fórmula, dice que de N combino R, esto es igual a N factorial sobre R factorial multiplicado por N menos R factorial. Desarrollándolo tendríamos N es 12, 12, R es 2, esto se lee de 12 combino 2, va a ser igual a N que es 12 factorial sobre R que es 2 factorial multiplicado por N que es 10 menos R que es 2 factorial. De 12 combino 2 tendríamos 12 factorial sobre 2 factorial por 10 menos 2, 8 factorial. De 12 combino 2 tendríamos, desarrollo el 12 factorial, 12 por 11 por 10 por 9 por 8. Si debe desarrollo el 8 es como que diga 8 factorial sobre 2 factorial por 8 factorial. Aquí puedo eliminar 8 factorial entre 8 factorial. Voy a continuar acá. Tendríamos que de 12 combino 2, me queda, ya eliminé el 8 factorial, 12 por 11 por 10 me da un total de, perdón, pero aquí es 12. 12 menos 2, estamos hablando de 10 factorial. Vamos a desarrollar. Porque n es 12, no es 10, y a 12 le resto 2, me da 10 factorial. Ahora sí, desarrollo el 12 factorial, 12 por 11 por 10. Aquí no puedo no continuar y decir que lo que sigue es 10 factorial, desarrollo de 10 factorial, dividido entre 2 factorial por 10 factorial. Como se está multiplicando arriba y abajo, puedo eliminar o simplificar 10 factorial. Entonces, de 12 combino 2, ahora me queda 12 por 11. 12 por 11 dividido entre 2 factorial, que es 2 por 1. Entonces, de 12 combino 2, tendría 12 por 11, me da un total de 12 por 11 entre 2 por 1, lo puedo hacer en la calculadora de una vez. Tomo la calculadora y digo 12 por 11, me da 132. Entre 2 por 1, 2. Entonces, de 12 combino 2, 132 entre 2 me da 66. En total se van a producir 66 apretones de mano. Si hay una reunión, 12 personas, y entre todos se dan la mano para saludarse, en total se van a producir 66 apretones de mano. Igual eso lo puede comprobar en la calculadora. Mire, como en la calculadora, y dice, de a 12
12 combino 2. De las 12 personas que llegaron a la reunión, yo voy a combinar 2. Le da igual y da 66. El resultado que tenemos en la pizarra. Hagamos un último ejemplo de combinaciones. Muy bien, veamos el último ejemplo de combinaciones. Tenemos acá el ejemplo número 3 de combinaciones que dice: en una sección hay 4 niñas y 6 niños. Mire, 4 niñas y 6 niños. Hay 2 literales, literal A. ¿Cuántas parejas distintas se pueden formar? Es decir, parejas que no importa que sean niña con niña, niño con niño o niña con niño. Y el literal B dice cuántas parejas distintas de niño y niña. Es decir, que hay una especificación que las parejas deben de ir. Un niño y una niña se pueden formar. Veamos primero el literal A. Es N y quién es R. En total, ¿con cuántos elementos cuento? Si en la sección hay 4 niñas y 6 niños, ¿cuántos en total hay? 4 niñas más 6 niños hay 10 niños, ¿verdad? Niños incluyendo a las niñas. ¿Quién sería R? Dice que se quieren formar parejas distintas. Cuando digo parejas, estoy hablando de 2. Por lo tanto, tendríamos de 10 combino 2, eso va a ser igual a 10 factorial. Usted ya se aprendió la fórmula. N factorial entre n factorial, que es 2, multiplicado por n, que es 10, menos n, que es 2 factorial. Por lo tanto, de 10 combino 2, tendríamos 10 factorial entre 2 factorial por 10 menos 2, 8 factorial. Desarrollando, tendríamos que de 10 niños, yo voy a combinar parejas de 2, son parejas, para la redundancia. 10 por 9 por 8, no continúo, basta con poner 8 factorial entre 2 factorial, que es 2 por 1, por 8 factorial, simplifico 8 factorial entre 8 factorial se va. Por lo tanto, 10 de 10 combino 2, tendría 10 por 9, 90, 90 entre 2. Por lo tanto, si de 10 niños yo hago parejas, combino 2, 90 entre 2 tendría 45 parejas. Miren, increíblemente, si hay 10 niños en una sección y yo quiero formar parejas, ¿cuántas parejas distintas se pueden formar? Se pueden formar 45 parejas distintas. Hablemos ahora del literal B. Literal B. En el literal B está especificando que se van a formar parejas, pero esas parejas, por regla, debe de ir un niño y una niña. Recordemos que anteriormente les dije que si decía y, voy a multiplicar. Y indica multiplicación. Veamos. ¿Cuántas parejas de niños y niñas se pueden formar? Ahí voy a separar. Para las niñas, tengo 4 niñas. De ahí, ¿cuántas voy a combinar? Como voy a formar pareja de niña y niño, necesito una niña. De 4 voy a combinar 1. Y eso lo voy a multiplicar por las combinaciones de los varones. Son 6 varones. ¿Cuántos varones voy a tomar para formar una pareja? 1. De 6 voy a combinar 1. Y desarrollo las 2 combinaciones y las multiplico. De 4 combino 1, va a ser igual a 4 factorial sobre 1 factorial, que es r, multiplicado por 4 menos 1 factorial. Solo voy a multiplicar por, de 6 voy a combinar 1, eso es igual a 6 factorial entre 1 factorial multiplicado por 6 menos 1 factorial. Tendríamos 4 factorial dividido entre 1 factorial, 4 menos 1, 3 factorial, multiplicado por 6 factorial, solo estoy colocando el desarrollo, 6 factorial entre 1 factorial, multiplicado por 6 menos 1, 5 factorial. Desarrollando los factoriales tendríamos 4 por 3, le coloco factorial para poder eliminar, porque yo si continúo 3 por 2 por 1 es como que diga 3 factorial, multiplicado por 1 factorial por 3 factorial. Se va el 3 factorial que me queda,
4 entre 1 factorial, y 1 factorial es 1. 4 entre 1 a 4. Ahora veamos el otro resultado. 6 factorial puedo decir 6 por 5 factorial entre 1 factorial por 5 factorial. Simplifico el 5 factorial, me quedaría 6 entre 1 factorial es 1 porque 1 por 1 es 1, 6 entre 1 es 6. Por lo tanto, 6 por 4 me da 24 parejas de niño y niña. 24 parejas que lleve un niño y una niña. Ahí tenemos ejemplos de problemas con combinaciones. Llegamos hasta aquí con el tema de permutaciones y combinaciones.